hay una alta comercialización de repuestos de segunda. Claramente está alterado. Me robaron el frontal y vine a 4 partes y resulta que vine acá y encontré el mismo, el que era mío. El robo y desguace, o sea, el desarme de vehículos, sigue siendo uno de los delitos mayores en Bogotá. Nuestra periodista Siria Ortiz llevó a cabo una inmersión en los lugares en donde más se venden partes hurtadas que le compiten a los negocios legales por sus bajos precios. Allí se encuentra de todo. Este es un reportaje que usted no se puede perder. ¿Esas puertas de qué? Eso se lo compré en un viaje en el 7 de agosto, pero tampoco tiene problema. No, pues usted no puede. Usted no puede dar fe de eso porque pues usted no le consta dónde sale. Es el intercambio de palabras entre un vendedor y un funcionario de la Secretaría de Seguridad de Bogotá cuando tratan de establecer la procedencia de estas partes que podrían ser hurtadas. Disculpa, computador, no la veo. No, señora. Pregunté, llegué a la esquina, baja 2 locales, de pronto ellos los tengan, que ellos desarman carros. Preguntamos y lo dejaron en un precio muy bajo. Yo lo tengo, se lo entrego instalado si quiere, capado, que ya va capado, se lo dejo en 550. Es el negocio entre la mafia de autopartes de segunda o hurtadas, donde la víctima puede ser revictimizada. Yo tenía un bus y me robaron el frontal, posiblemente en un parqueadero o en la calle, no sé dónde. Entonces yo vine a buscarlo acá, me dijeron búsquelo en la estanzuela que ya lo consigue. Y vine a 4 partes y resulta que vine acá y encontré el mismo, el que era mío. Ella, una víctima de hurto de una camioneta que nunca se logró recuperar. Se puede decir que su carro posiblemente pudo ser desguazado por alguna banda criminal para surtir diferentes negocios de la capital colombiana. Y me abordó por el lado del piloto, entra como el codo, como el brazo para impedir que se cierre la puerta. En ese momento desactiva pues todos los seguros del carro y es donde el otro compañero puede acceder. Los dos iban con arma de fuego. Algunos negocios de autopartes de Bogotá se han enriquecido con el jugoso negocio de venta de repuestos hurtados. Así que nuestro primer destino para esa inmersión escogimos la Playita. Siendo las 9 de la mañana, ya había flujo de personas. Un computador de una Veo modelo 2008, 1600. No más delgadito como 750, ¿vale? ¿Y lo mínimo? Sí, eso es lo mínimo, de segunda. ¿Y tú me das alguna factura o algún certificado de autenticidad o algo? No, es segunda buena, aunque sea de segunda buena. Son vehículos de siniestro, no son vehículos robados, ni son computadores robados, no. Son Le hago aquí la vehículos de factura con siniestro todas las de la ley. que no pueden salir a la calle y lo venden por piezas. Sin embargo, para las autoridades reconocer un repuesto de los diferentes locales es muy difícil. Una parte usada es prácticamente pues, imposible, diríamos nosotros, sin todo un proceso de flagrancia, determinar que es realmente una parte hurtada. Porque son más caros. Nuestro próximo destino sería en horas de la mañana, un lugar conocido por su comercialización de repuestos, 7 de agosto, ubicado al noroccidente de Bogotá. Aquí nos pudimos dar cuenta que los precios eran mayores. Un computador Aveo 2008. A pesar de su valor, sigue siendo más económico que la pieza nueva. Un computador para un Aveo está alrededor de 2 a 3 millones de pesos. La diferencia entre una pieza hurtada
de segunda, una pieza nueva, pues realmente es muy significativa. Hemos determinado que esa diferencia de la nueva, el precio de la nueva versus el precio de la usada puede ser una otra el 30%, el 40%, no llega a ser el 50% de la pieza nueva, con lo cual, como lo decíamos al principio, eso constituye una competencia desleal muy fuerte. Nuevo se lo tengo en 2 millones, ya si lo quiere segunda por ahí en 800. Nuestro último destino sería Restrepo, al sur de la capital. Aquí las personas son más cuidadosas a quien le venden, pues ninguno me quiso ofrecer alguna alternativa. Disculpa, un computador de un Logan, ¿no? De un Logan, 1600. ¿Y no lo puedo conseguir por aquí? Amigos, ¿dónde puedo conseguir un computador de una vez? Bueno, cuéntanos en qué delito incurre una persona que compra repuestos hurtados. Desde que tengas conocimiento que es una parte hurtada, estás incursa en el delito de receptación. Tú sabes que proviene de un ilícito y aún así lo adquieres, el delito se tipifica como receptación. Tiene una pena en el Código Penal de 4 a 12 años de prisión. Consultamos con el coronel Luis González Olmos cuál es el modus operandi de estas bandas criminales que se dedican a hurtar y desguazar carros. Bueno, las bandas que se dedican a hurtar y a desguazar los vehículos, principalmente las tenemos clasificadas en 2 modalidades delictivas. La primera de ellas obedece al alado, es decir, que las personas normalmente dejan los vehículos mal parqueados y estos delincuentes aprovechan para abrirlos, encenderlos y llevárselos. Y la segunda modalidad que tenemos con mayor frecuencia es precisamente el atraco, que ya tal como su nombre lo indica, son organizaciones dedicadas a intimidar a los ciudadanos con armas de fuego. Ahora le daremos un giro de 180 grados a nuestra historia. Visitamos La Estanzuela, un lugar donde se consigue toda clase de repuesto, pero esta vez en compañía de Secretaría de Seguridad, Policía, SMAT, SIJIN y Alcaldía Local. Buenos días, ¿cómo les va? Secretaría de Seguridad y Convivencia haciendo un operativo de autopartes. También el dueño del establecimiento. Para hacer control a todos los locales que se han identificado, algo que ayudó a la disminución de hurtos. Y que hemos logrado además un aumento considerable en las capturas. Se han desarticulado 16 bandas delincuenciales en lo que va corrido este año dedicadas a este tipo de actividades ilegales, y también son 125 personas más o menos que han sido capturadas por estos delitos. Relativamente la carrera 16, donde van a estar los establecimientos en los cuales se va a intervenir. Entramos a varios locales para verificar que todos tuviesen los documentos legales de cada pieza. ¿Qué documentos tiene usted de este motor? De este sí no me dieron documentos de identificar. Este sí lo desbaraté yo completo acá. ¿Y el carro qué pasó? Deme las placas del carro. No, las placas del carro de la sociedad, yo le compré solo lo que fue mecánico. En otro negocio encontramos un motor que le borraron su serial, algo que entorpece verificar de dónde proviene. Verificando este motor, este es un motor de un vehículo Nissan, en este punto de acá es donde debe ir el serial del motor para identificar la procedencia del vehículo y el origen. Claramente está alterado, aparentemente como con un soplete o de alguna manera alteraron el número serial, y eso ya es un indicio pues, que nos da cuenta de que probablemente este es un motor que tiene un origen ilícito. ¿Tiene los documentos, por favor, para poder verificar? Hemos encontrado que precisamente hay una alta comercialización de repuestos de segunda. Nosotros, junto con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad, con la misma DIAN, hacemos unas visitas, unos registros, unos allanamientos, precisamente para verificar cuál es el origen de esos repuestos usados. ¿Y usted cómo sabe si es cancelación de matrícula o no? Porque el señor mismo Usted verifica, pide un certificado de libertad y tradición, se da la tarea de hacerlo. Estas personas que se dedican a desguazar carros para poner a la venta podrían pasar hasta 8 años en la prisión. Se dedica a desguazar un carro
de manera ilegal, pues será un cómplice de hurto agravado y calificado. Él tendrá una pena inferior si lo logran tipificar como cómplice y será de 4 a 8 años de prisión. Si lo imputan como coautor, responde por el mismo hurto agravado y calificado como coautor de la conducta desguazando el vehículo. Por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado. Nuestro dron sobrevuela por este sector. Lo que ven son techos llenos de repuestos de segunda, posiblemente hurtados. Hernando Espeleta, quien es el referente de seguridad de la Alcaldía de Los Mártires, nos da un resultado de lo que fue este operativo. Tenemos una visita a 8 establecimientos de comercio. Uno de ellos ya tiene una medida correctiva y hemos recuperado hasta el momento 3 motores que han tenido una alteración o regrabación en su serial. Como resultado de nuestra inmersión, concluimos que de 15 almacenes que ofrecen autopartes de segunda, ninguna expide un documento de originalidad. Tan solo entregan una factura que no garantiza su procedencia.